Doy paso a nuestro siguiente alumno de nuestro plantel, el plantel 8, a Patricio Escartín Murillo, quien nos compartirá su opinión sobre los retos en la comunidad universitaria. Muchas gracias, maestra. Bueno, antes que nada quiero darle gracias a la Escuela Nacional Preparatoria 8 por esta oportunidad que me permite de comentar el, no la problemática, el área, sí, la oportunidad de la inclusión desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con una pregunta. ¿Cuáles son los retos de la universidad para lograr la inclusión en la comunidad, de la comunidad LGBT? Esta pregunta puede tener muchas respuestas y desde varias áreas, pero si nosotros nos ubiquemos específicamente en el contexto que me interesa abordar, que es la universidad, sus facultades, sus escuelas nacional preparatorias, podemos encontrar varios artículos y varias investigaciones que se han hecho al respecto dentro de la escuela, dentro de la universidad específicamente. Por ejemplo, recientemente en la Gaceta UNAM se publicó un artículo que comentaba que la homofobia se encontraba anclada a un sistema ideológico y que gracias a esta se había podido justificar y cometer una serie de cosas que no podemos ni imaginar. Realmente sí les podemos imaginar acciones como las que realizó el Che Guevara o las que se realizó en el gobierno socialista de la URSS, pues fueron en contra de los homosexuales, ¿no? Y varios países por muchísimos años amenazaron y mataron a homosexuales por su razón, por su orientación sexual. Pero regresando justamente a este lado que hablábamos de la universidad, también se encuentra un trabajo muy interesante de la Escuela Nacional de Trabajo Social, del UNAM, en donde la licenciada Norma Angélica López comenta que la homofobia es alimentada por la ideología tradicional. Entonces ya hay una semejanza, ¿no? De que la ideología es un problema, la homofobia es un problema ideológico. Entonces, no es un problema tan que se resuelva de una manera tan rápida y eficiente como sería una vacuna aplicada a un virus, ¿no? Hablar de un problema como la homofobia es entrar en el contexto de que es algo que está inerte, algo que está dentro de la concepción de un pueblo, en este caso del pueblo mexicano y específicamente de sus estudiantes. Entonces, hay que dejar en claro, primero que nada, cuáles son qué es lo que a la UNAM le corresponde como universidad. En el plano de que el Estado puede, para intentar disminuir actitudes de homofobia, puede legislar. Y puede hacer reformas legislativas que justamente vayan contra eso, contra intentar disminuir la homofobia y los crímenes de odio. Pero la UNAM no es un Estado. Entonces, la UNAM busca sobre todo generar, y la universidad busca sobre todo generar un pensamiento crítico y busca generar eso, la reflexión. Entonces, la principal área o el principal medio más bien por el cual la universidad buscará el cambio debe ser por la difusión cultural, por la información. ¿Por qué? Porque una persona no cambia su postura y no cambia su manera de pensar hasta que está convencida de eso. Entonces, puramente por el marco de la difusión cultural es que pretendo que esto, justamente lo que voy a comentar, se ejecute, ¿no? Esta propuesta. Primero que nada, este estudio que yo mencioné hace rato de la Escuela Nacional de Trabajo Social encontró que la principal causa a la homofobia no era un odio ideológico y un odio sin sentido a los homosexuales, no, era más bien un asunto de desinformación que se ha tipificado como homofobia, pero no responde a cuestiones patológicas, sino que más bien es un rollo que va más ubicado a la desinformación. Entonces, por ejemplo, en este estudio que les comentaba, los alumnos de recién ingreso que presentaron respuestas pues llamativas, o sea, que era de llamar la atención, tenían un amplio desconocimiento de términos sexuales, ¿no? O, por ejemplo, en la Universidad Central de Venezuela, se concluyó que los alumnos que estaban en carreras de ciencias sociales o de letras
tenían menos repudio hacia la homosexualidad como alumnos de bioquímica o de ingeniería. Entonces, puede haber una estrecha relación entre el conocimiento que estas carreras le dan a la materia de género y que estas otras carreras no le dan. Entonces, la principal causa a la homofobia, descubrimos en la población estudiantil, que es la que nos interesa, es un término de desconocimiento, justamente, de desinformación. Ahora, es importante también remarcar y puntuar que la universidad, por más que quiera y por más que tenga la buena intención, no puede sustituir la labor de la familia. ¿Y a qué me refiero? En este estudio también de la Escuela Nacional de Trabajo Social, se descubrió que por más que se hagan campañas y todo, el papel social más fundamental y con más impacto es el que la familia ejerce. Por algo es la institución de la sociedad, ¿no? Entonces, la UNAM puede obrar dentro de lo que a ella le corresponda. Ya entrar en las familias ya no es algo que pueda hacer la universidad. Entonces, ¿cuál es la principal propuesta? Ya conociendo que justamente la homofobia es un problema de desconocimiento, ¿qué podemos hacer para incluir a la comunidad LGBT, a los homosexuales, a la gente que tenga orientaciones de sexo distintas? La principal área de oportunidad se encuentra en la identidad, porque la identidad, y más en esta etapa de la vida del estudiante, en donde es la etapa en donde forma un criterio, y es la etapa en donde se busca la vinculación. Entonces, y generalmente en la identidad es donde se encuentran las principales áreas de oportunidad, como en el caso de la identidad mexicana que mis compañeros ya mencionaron con anterioridad, ¿no? Entonces, para esto hay que hablar de un concepto que es muy usado y que ya se comentó antes, que es el concepto de heteronormatividad. ¿Y a qué se refiere? Es hablar de que hay un marco de reglas y de normas, en este caso, regidos por una mayoría heterosexual. Entonces, esta heteronormatividad tiene consecuencias en la manera de relacionarse y en la manera de comportarse no solo de heterosexuales, sino también de homosexuales. Entonces, hay que analizar esta cuestión de la heteronormatividad sin tachar la heterosexualidad y al mismo tiempo que congeniemos diferentes orientaciones. ¿A qué me refiero? Es alrededor del 94% de la población mundial es heterosexual. Solamente el 6, máximo 7% pertenecen a la comunidad LGBT. Entonces hay una clarísima mayoría que son heterosexuales. No con esto quiero hablar de que tengamos que llegar a una radicalización, a una polarización, mejor dicho, de las normas heterosexuales, en donde estos patrones que si bien presentan conductas mejorables, no quiere decir que esté todo mal. Entonces, hay que congeniar justamente estas conductas heterosexuales con las conductas LGBT o las conductas de otras orientaciones para que tengan cabida, para que se puedan construir en un ambiente de tolerancia, ¿no? Entonces, mencionar que, y era un poco reforzar el punto de que a la UNAM le interesa, o en este caso, actuar por medio de la difusión. Cierto autor comenta en un ensayo en el cual investigué, comenta que el esfuerzo por parte del Estado, si bien ha mejorado, el CONAPRED, diferentes programas de género, ha mejorado en disminuir la homofobia, no le evita dentro de una comunidad. Una ley antidiscriminatoria hacia una orientación sexual no garantiza eliminar el estigma. Entonces, es eso lo que queremos combatir justamente. ¿Cómo hacer más eficiente lo que la ley no puede hacer eficiente? Cambiar la manera de entender o de percibir a estas diferentes expresiones de género. Para eso, me gustaría abordarlo desde, como ya había comentado, de la identidad, me gustaría ubicarme específicamente en la identidad masculina y la identidad homosexual. El día de ayer, algunas compañeras y maestras comentaron y hablaron mucho también de la masculinidad y específicamente de la feminidad, ¿no?
Entonces, ¿por qué me interesa tanto hablar, en este caso, de la identidad masculina? Si bien un estudio que se realizó por parte de la UNAM en 2015 concluyó que las personas con mayor con incidencia religiosa y con mayor, y hombres de género masculino, eran las que mayor, eran el grupo de personas que más presentaban conductas de discriminación. Entonces, encontramos que dentro de la comunidad homosexual hay una mayoría de hombres, y justamente al haber una mayoría de hombres, es estos matices, estos perfiles de identidad de la masculinidad los que juegan en contra, en este caso, de la comunidad homosexual. ¿Por qué? Porque se ve en juego la famosa masculinidad de qué tan hombre es o qué tan no hombre es por lo que está sucediendo. Entonces, respecto al espectro masculino, hay que empezar a comentar. A mí lo que me interesa es, hay una amplia gama en ambos lados de la moneda, en el lado femenino y en el lado masculino, de la identidad que no es tomado en cuenta. Específicamente en este caso que es el que estamos comentando, del espectro masculino, Benigno Morilla en su libro del valor de ser hombre lo desarrolla bastante mejor y habla justamente de que hay toda una gama de identidades dentro de la masculinidad. Generalmente últimamente se ha tendido a comentarlo y abarcarlo más en el plano de que identidad masculina solo hay una, y es la del macho. Y no, realmente Morilla logra pues llevar por buen barco la cantidad de expresiones masculinas que hay. Entonces, ¿cuál debe ser el objeto de la universidad? Lograr enfocar estas distintas expresiones masculinas, estas diferentes identidades, para que todas, sin importar, tengan cabida. Por ejemplo, la identidad más masculina, por así decirlo, que culturalmente es más masculina, un hombre que es musculoso, competitivo, dominante, tiene cabida en el mundo laboral, en el mundo del deporte, por decirlo por un lado. Un hombre que presenta características más femeninas en lo que corresponde a la construcción, a una construcción más antropológica, tiene más cabida en el mundo artístico, ¿no? Porque presenta mayor afinidad. Entonces, tanto en el espectro femenino como en el espectro masculino hay una amplia diversidad y ambas pueden ser bien aplicados. ¿Qué es lo que pasa? Que es un grave problema dentro de la comunidad y dentro del universo en general social, en el tejido social, que hay un desconocimiento de estas identidades, que hay un desconocimiento de que hay muchas maneras de ser hombre y no hay una sola manera de ser hombre, así como hay muchas maneras de ser mujer. Entonces, así como deben cuestionarse estas identidades, tanto masculinas como femeninas, debe cuestionarse también la identidad LGBT y la identidad gay, porque es justamente a lo que voy. Las identidades de género no están libres de una resignificación o de una revalorización, o sea, de entender realmente qué es lo que funciona. Hay que entenderlas desde otra perspectiva, es decir, un homosexual per se es un hombre o una mujer que le gusta a una persona de su mismo sexo. No es lo mismo una identidad masculina y femenina que una identidad homosexual. ¿Por qué? Porque aquí ya se meten cuestiones de afinidad que es muy diferente. Entonces, nada más para concluir, me gustaría comentar que todos los seres humanos, sin importar el género, la etnia, la orientación sexual, somos iguales ante la ley. Y es en ese principio de igualdad en donde debemos construir nuestra tolerancia. En la medida en que todos sepamos construir esta tolerancia y esta equidad, podremos llegar a puerto más rápidamente y podremos concretar más afín este proyecto en donde quepamos todos en una manera de respeto y en una manera en que todos siendo iguales no se construyan ni discriminación ni tampoco sociedades de privilegio. Gracias. Muchas gracias, Patricio. Siempre es importante escuchar a los jóvenes universitarios y creo que nos has dejado muchas tareas. Hay muchas preguntas. Agradecemos a todos los que han comentado en el chat.
después de la intervención de Antonio Gómez Allen, iniciaremos esa sesión.